Quiero dar la bienvenida a todos en un ciclo de charlas que está organizando la Coalición Cívica, hoy en conjunto con el Club de la Libertad, en manos del ingeniero Enrique Ardoino. Le voy a pasar a presentar. Él es ingeniero en construcciones, director académico de la Fundación de Club de la Libertad, tiene un máster en dirección de empresas y aparte tiene su propia empresa de desarrollos inmobiliarios y finanzas. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Romina, muchas gracias a ustedes por invitarme a conversar acá y espero que sea una reunión dinámica, lo que más espero después de que pueda charlar un poquito sobre el tema que nos convoca, los desafíos del mundo post-pandemia. Quiero que se dé un buen intercambio de debate con preguntas, ya sea sobre los 5 temas que voy a tocar o sobre cualquier otro tema que por ahí les interese para el mundo que plantean como post-pandemia. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a proceder a lo que es la charla y luego vamos a tener un espacio de preguntas requerido el tiempo que sea necesario y obviamente en el marco del respeto, la democracia, y que podamos compartir entre todos los participantes las diferentes posturas, las diferentes miradas, pero siempre en el marco del respeto, por supuesto. Te doy la palabra, Enrique. Gracias. Quiero coincidir con Romina en esto antes de empezar. Yo pertenezco a una institución, más allá del Club de la Libertad, donde creemos que la tolerancia es el mejor método para poder entendernos. Y también creemos en el razonamiento como para poder llegar a la verdad. Y justamente antes de empezar a ver qué va a pasar después de la pandemia, cuando el señor presidente se termine de enfermar o no, o resuelva todos sus problemas políticos internos de su partido y con el exterior, y se decida terminar con esta cuarentena. Lo que menos hemos hecho es razonar, decir que es bueno lo que están haciendo, es malo lo que están haciendo. Lo discutiremos a medida que vayamos conversando. Lo que sí podemos decir como una base para poder arrancar es que todo aquello que dijeron científicos, instituciones, organismos que se oponían a lo que quería la OMS, que era el tema de tenernos encerrados, ¿sí? Es lo que se está cumpliendo hoy, es lo que ha pasado. Cuando para Argentina el 20 de marzo nos pusieron en cuarentena y según la curva del Imperial College íbamos a estar con 1000 infectados para el 30 de marzo. Tuvimos menos de 500. En el mundo en este momento debería haber 1,5 millones de muertos. Hay 400.000. Se replicaba muy rápidamente. Sí, es cierto, se replica muy rápidamente. Pero también se está descubriendo una cosa. Hay menos letalidad de lo que se pensaba que iba a haber. Y a medida que se van haciendo más testeos, ¿sí? Esa letalidad baja, porque aparece más gente infectada, ya sea asintomática o con síntomas, ¿sí? Pero no aumenta tanto la cantidad de muertos como para decir es gravísimo, como si era la gripe aviar, o como si también era que la gripe aviar mataba al 30% de las personas que afectaba, o la porcina que llegó a matar hasta casi el 70% de las personas que afectó.
Entonces, nos preguntamos, si es un virus que te dicen, te lavas las manos fuerte con agua y jabón, o te pasás alcohol, o pasás lavandina y se murió. ¿Es tan grave? Es grave desde el punto de vista que puede matar a una persona, o sea, tiene letalidad el virus, pero no tanto como para no dar un enfoque integral al problema. Y me llama la atención, esta introducción es para poder hablar después de qué puede llegar a pasar después de esta pandemia, que el nombre le queda grande también. Emergencia sanitaria sería mejor, porque ¿cuánto ha afectado? ¿A cuántas personas en el mundo ha afectado? 1,5 millones, 2 millones. Somos 7.000 millones. ¿Es una pandemia? Tal vez sí desde el punto de vista semántico, porque pandemia es una enfermedad que se replica en muchos lugares. Y esto sí se ha replicado en muchos lugares. ¿Qué más podemos decir? Ya estamos viendo que no es tan letal, que lo que justificó encerrarnos fue una cuestión tal vez más política. Nadie quiere hacerse cargo de los muertos y muchos prefieren que la democracia, más que la democracia, porque yo creo que la democracia es simplemente un método para elegir, ¿sí? Que inclusive si uno la estudia en la Grecia clásica, permitía tener un dictador en caso de guerra. O sea, no es el sistema que nosotros queremos vivir. El sistema que nosotros queremos vivir y que nos han sacado año por año, desde el año 83 a la fecha, es la República. La República, con su división de poderes, garantiza a, a los derechos de hasta el más mínimo componente de una sociedad, que es el individuo. ¿Sí? Tengo que reconocer que Lari y la coalición cívica son los que siempre han hablado de república, no tanto de democracia como los otros partidos dominantes. Yo tengo mis diferencias con él en forma de ver algunas cosas, pero también es un partido con el que el Club de la Libertad ha trabajado mucho, hemos hecho cosas en conjunto y tuvimos muchísimas coincidencias. ¿Por qué? Porque hablamos de república. Y lamentablemente, si miramos qué ha pasado en Argentina en este momento, y que nos va a dar la base para hablar de lo que puede pasar después de esta cuarentena, o a nivel mundial y en Argentina, lamentablemente hemos visto que se han hecho cosas que no se hubiesen hecho si la gente podía estar en la calle. ¿Sí? Primera cosa que se critica, si sabíamos que era tan letal, que la proximidad, como dicen los infectólogos, es lo que transmite el virus, ¿por qué no se empezó a trabajar, en vez de encerrarnos a los productivos, que podíamos seguir trabajando, y más a la gente que tiene menos de 65 años, que es toda la franja productiva de un país? A eso nos encerraron y nos tuvieron guardados, que somos los que solemos salir a protestar cuando algún corrupto, como cierta vicepresidenta, arregla sus asuntos judiciales de forma espuria, o cuando hacemos un arreglo de deuda externa con cosas que dijimos que no iban a hacer, o cuando sacrificamos los jubilados que realmente aportaron para poder seguir levantándole el sueldo a aquellos que sin hacer ningún aporte en el segundo gobierno de Cristina le dieron una jubilación que, aunque sea mínima, es una jubilación y sale de los aportes de la gente que trabajó para tener una jubilación digna. ¿Qué pasaba en ese momento?
cuando nos arreglaron con los bonistas, hubiésemos salido todos. No íbamos como siempre hacemos, no sé, porque tenemos cabeza bimonetaria, íbamos a ir al banco, íbamos a sacar nuestros pesos, íbamos a querer comprar dólares que el gobierno no tiene. Y lamentablemente se iban a caer a 3 meses de haber asumido el gobierno. Todas esas cosas nos llevan a pensar, ¿es válida esta cuarentena? Hay países que prácticamente no tuvieron cuarentena. El país más exitoso del mundo, Nueva Zelanda, nada más tuvo 3 semanas de cuarentena estricta. Y en menos de 3 meses eliminó el virus. Italia, España, que tuvieron un desastre realmente, no pasaron ni 2 meses de cuarentena. Y hoy están en una nueva normalidad, igual que nosotros en algunos lugares y en otros no, que es un problema grave, sí, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que es algo que ya habíamos dicho de entrada, los que vivimos alguna vez en Buenos Aires y tuvimos que trabajar con fábricas y demás que estaban en el conurbano profundo, tercer cordón del conurbano, sabíamos que ahí iba a ser un desastre. ¿Y por qué no se los atendió primero? Entonces todo esto nos lleva a pensar de que, ¿qué va a pasar cuando esto termine? Y una pregunta bastante importante que es, ¿cuándo va a terminar? Hay 3 posibilidades. ¿Cuándo va a terminar? Cuando el virus pierda potencia o decida irse, que es como generalmente médicamente termina una cuarentena. La peste negra, la viruela, la gripe española, todas terminaron así. El virus perdió potencia, o el virus a veces es más inteligente que nosotros. Aprende a convivir con su hospedador. Porque si me mata, se muere. Y se está dando los casos que se siguen infectando en Europa, especialmente en el norte de Italia. Los médicos están sorprendidos porque el virus, solo con un remedio normal para neumonías, a los 3 días ya no es crítico. Ya pueden pasar a camas intermedias. Así terminan casi todas. ¿Cuándo puede terminar? La segunda forma que esto puede terminar, que el gobierno decida terminar. O sea, diga, se acabó, está bien, tenemos controlado y todo. Eso es altamente improbable. No va a terminar así. Porque hay ciertas razones que nos llevan a pensar que nos encerraron por impericia de los gobiernos. Nos encerraron no por impericia en manejar esta crisis, sino por impericia de corrupción o impericia de ignorancia que hubo antes, porque el achatamiento de curva era ¿para qué era el achatamiento de curva? Para que el gobierno, con lo poco que tenía, pueda manejar esta emergencia sanitaria. ¿Sí? Para darles una idea, la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber, que por cada 1000 personas, 1000 habitantes, tiene que haber 13 camas críticas en un país que esté en condiciones normales. En Europa no hay ningún país que lo tenga eso. El más cercano es Alemania con 7,9. Los 2 únicos países que cumplen y exceden en esta cantidad están en Asia. Uno es Singapur, que tiene 13,2, y Japón, que tiene 15 camas críticas por cada 1000 habitantes.
Entonces, yo pregunto, ¿dónde está la plata de sanidad que tenían que tener los estados si eran administradores fieles y dignos administradores de los dineros que le confiaban sus ciudadanos? Eso arregló la cuarentena, no arregló que no nos contagiemos. Porque si nos ponemos a pensar el 20, ese viernes 20, de golpe y porrazo a las 5 de la tarde nos dijeron, a las 12 tienen que estar en su casa y no van a salir más hasta que el gobierno decida. ¿Sí? Entonces, de golpe y porrazo nos dimos cuenta de que nos metieron miedo con un tema de virus, que te va a matar, que te mata rápido, que esto, que el otro. Y pasó un mes y no teníamos nada. Y empezamos a mirar. Pero nos seguíamos quedando en cuarentena. ¿Y cuál era el problema? Yo pregunto, cada uno pregúntese, ¿ustedes en ese momento qué tenían? ¿Más miedo al virus en sí, por cómo estaban viendo que ya no le empezaban a tener tanto miedo? Porque hay tantos casos, hay esto, el otro, y cuando nos preguntábamos entre nosotros, ¿conocés uno con coronavirus? No, chico, no vi ninguno, en ningún lugar del país. Entonces la otra opción que te quedaba era simplemente que vos tenías miedo que tu gobierno que te prometió, que usó tu plata para darte seguridad, salud, educación, no lo hizo. Vos, realmente los que nos quedábamos en cuarentena era que teníamos miedo de que el gobierno no nos pueda dar la solución correcta a esto, porque no se preocupó para hacerlo. Y aquí vamos al tema de la charla, los desafíos del mundo post-pandemia, y son muchos, y son muchos. Son muchísimos desafíos. Yo voy a plantear 5 puntos nada más, que son como grupos que nos permiten ir viendo algunas realidades que ya se están dando hoy y que vamos a tener que enfrentar, porque en algún momento vamos a salir, que es como yo creo que va a terminar esta cuarentena. La tercera opción, la gente se cansa, la gente empieza a tener problemas mentales, empieza a tener problemas físicos, empieza a tener problemas económicos, tiene que comer, y para comer hay que trabajar. Entonces, primero será uno, como salieron algunos a los pocos días de la cuarentena, los podés meter presos. Pero ¿qué pasa si salen 10? Después van a salir 100, después van a salir 1000, después van a salir 1.000.000, sin obedecer al gobierno. Y vamos a empezar a trabajar nuevamente, vamos a estar en un mundo que con tantos errores que hoy nos dijeron, cuando cómo atacaba el virus y demás, tampoco le estamos creyendo mucho si analizamos, si razonando toda esta casa, que por ese motivo no 6 meses. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente empieza a no confiar, no confiar en lo que se dice y en lo que se hace. Entonces tenemos que razonar y analizar las situaciones más problemáticas que se nos van a dar. Realmente fue un parate bastante importante, económicamente y socialmente. Hay algo que uno nota en la calle, uno va con su tapaboca, ve un amigo, se acerca y uno ya empieza como a tomar distancia, no, hasta ahí nomás, esto del otro, y uno no sabe si está infectado o no está infectado, el otro tiene tapaboca, tiene todo, pero hay como un resquemor social a integrarse nuevamente.
Y eso es uno de los problemas graves que está habiendo, porque el Estado dice, yo te estoy cuidando como sociedad. Y es mentira. Porque el Estado te dijo, andate a tu casa, ni siquiera venga a los hospitales, llama por teléfono y vamos a ir cuando podamos a ver. Te mandó a que vos te arregles solo. ¿Qué sociedad me habla? Y encima, con mi plata, con la de Romina, con la de Luciana, con la de Aymara, que pagan impuestos. O sus padres pagan impuestos. Y cuando llega la necesidad de esos impuestos, por algo tan valioso como es la sanidad, no está. Y se comparan todavía con, y se van a querer comparar también ahora con la recuperación, con países como España o Italia. Ellos sí pueden estar en cuarentena 2 meses, 6 meses, hasta un año, porque Italia tiene 9 veces el PBI por cápita que tenemos nosotros. No tiene ese cirujeo constante que hay en las ciudades, que si no salen al día a día y en un sentido informal, porque el que trabaja informal no tiene ni obra social, ni asistencia médica, no tiene, si no trae el mango a la casa, no come, ¿sí? Entonces, no nos podemos comparar con esos países. Y cuando nos asustaron y nos dijeron, señores, pero miren si países tan grandes, tan desarrollados, tuvieron cierta cantidad de muertos, rápido nos creímos. Entonces también nos vamos a creer muchas cosas que dicen van a pasar cuando esto pase. Pero nos creímos y no nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué si la región de Lombardía eh, tiene la mayor tasa de cáncer de pulmón y muertes por lesiones pulmonares debido a las fábricas de asbesto cemento que había en esa zona, de Eternit, y esto atacaba los pulmones? Y es lógico que va a haber muchos muertos. Y es lógico que todos los años hay un montón de muertos así. ¿Por qué no nos preguntamos por qué no pudieron hacer frente si tienen tanto dinero, son tan desarrollados? Y porque España desde Rodríguez Zapatero, que son casi 20 años, viene desinvirtiendo 8% por año en sanidad. O sea, no tienen con qué enfrentar porque ese 8% han ido a las cajas B de los partidos políticos españoles. Italia, desde hace 25 años, no crea camas críticas en proporción al aumento de su población. 25 años estamos hablando. O sea que estamos hablando más o menos de 1975. Estaban con una infraestructura de 1975 para el 2020. 1995, perdón. Entonces, comparémonos con lo que somos. Argentina es un país pobre. Que tenga riqueza es otra cosa. Pero si la riqueza no se transforma y se le agrega valor, no tiene, puede seguir estando enterrada bajo tierra. Creo que los únicos que sacan riqueza debajo de la tierra son los agricultores en este momento. Y es la única plata que nos entra genuina todos los años. Entonces uno puede, si nos asustaron, nos metieron miedo, ahora utilicemos un poquito de razón para tratar de descubrir cuáles son los problemas más críticos que vamos a enfrentar después de esta pandemia. El primero de esos grupos es el cambio del trabajo. Es algo que se aceleró. Y no solo estoy hablando del teletrabajo, el, trabajar en la casa, estar en la nube. El cambio de trabajo con el avance tecnológico y que ahora se aceleró muchísimo,
nos hace entrar en la disyuntiva de hacer, o sea, tener trabajos manuales, presenciales, que tenemos que utilizar nuestra fuerza para poder hacerlo, o pensar. Ningún gobierno quiere que pensemos. Es peligroso pensar. Entonces, no mucha de la gente va a estar preparada para el mundo que viene. Porque los trabajos que se van a generar son los trabajos que se necesitan pensar, porque las máquinas van a hacer las tareas de fuerza y repetitivas. Si yo tengo una persona que piensa muy bien, que sabe desarrollar proyectos, que sabe, no digo inventar, sino desarrollar aplicaciones que ayuden a otro a simplificar su tarea, ¿por qué le tengo que hacer fuerza? Como decían antes, tener espalda. Si tiene cabeza, voy a ocupar su cabeza. Fíjense ahora quiénes fueron la mayoría de los que se fueron a Uruguay. Desarrolladores de aplicaciones de software, que simplifican la tarea de todos los otros. Y por lo tanto, al simplificar la tarea, el mundo que viene, donde va a haber que pensar y no tener tanta fuerza, sino más neuronas, el mundo que viene es un mundo donde vamos a aumentar nuestra productividad en función de ese pensamiento. Pero pensemos, razonemos Argentina. Tenemos aproximadamente 8 generaciones de enanos mentales, con los planes sociales y todo lo demás. Enanos mentales chicos que no han comido lo suficiente para tener un cableado neuronal importante en sus 2 primeros años de vida, como decía el doctor Abel Albino. Y le vamos a pedir que piense. ¿Cómo lo hace? Si lo único que sabe, primero, que generalmente vive en lugares donde no tienen ni siquiera la posibilidad de comer todos los días o asistir a una escuela. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no tiene esa posibilidad de pensar? La cabeza no le da. No por discriminarlo, sino no le da físicamente, no se alcanzó a formar el cableado neuronal en su cerebro para poder pensar, discernir, razonar correctamente. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Los dejamos? ¿Los tiramos por ahí porque el mundo va para un lado o para el otro? Esa es la principal deuda que tiene Argentina. Ese es el principal cargo económico que vamos a tener, por lo menos. Si hoy cortamos ese sistema, lo vamos a tener por 50 o 70 años para que esas personas, las que vayan naciendo de esas personas, puedan tener la capacidad de adaptarse a un mundo que cambió. Un ejemplo de eso, por ejemplo, ¿cuánta gente se necesitaba para sembrar un campo? Hoy necesitamos, para todo un campo, tenga el tamaño que tenga, 2 personas. Uno cómodamente sentado en una habitación con un sistema de mapeo del campo, y otro que es un banderillero que anda en un cuatriciclo y va planteando las banderillas satelitales, y por GPS posicionan a una sembradora, a un tractor, a una cosechadora que no tiene cabina, no tiene gente, lo maneja con un joystick, las banderillas, y a lo sumo tendremos 2 más que enganchan la sembradora, la cosecha, el cabezal de la cosechadora, lo que sea, y es un tractor que es una fuerza motora.
¿Qué hacemos con esa gente en el campo? El cambio del trabajo de hacer a pensar es uno de los principales desafíos a resolver para cuando esto pase. Y eso nos lleva también a pensar que un sistema educativo que esté simplemente orientado a contenidos y no a proyectos y resultados, como el Montessori, por ejemplo. El Montessori no se fija tanto en los contenidos que vos agarraste, que vos obtuviste, sino si conseguiste el resultado. Porque capaz lo conseguiste de otra manera, pero aprendiste a resolver el problema y a enfrentarlo. Argentina está con el sistema de grado, memorizar cosas y demás, un sistema que mira para atrás, porque es más importante si San Martín tenía el caballo blanco, si Belgrano era de 3 franjas o 2 franjas la bandera, o si nos robaron las Malvinas, cuándo fue. Sí, eso es muy lindo. Es, digamos, cultura general. Pero para adelante no sirve. ¿Sí? Yo preferiría que enseñen los valores morales de San Martín o de Belgrano, pero eso no se hace. ¿Sí? A Jonathan Vázquez le digo que sí, que no entramos más en los exámenes PISA porque no calificamos directamente para entrar. Eso nos lleva a un punto importante, el segundo punto, que es el nuevo orden mundial. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que va a haber un nuevo orden mundial o es un cambio para que nada cambie? Estamos en la época del gobierno del miedo y ya lo experimentamos. Nos asustaron con algo que no sabíamos ni qué era, cómo era, ni cuándo apareció, ni nada por el estilo, que le llamaron COVID-19 y nos decían por los medios, ténganle miedo, ténganle miedo, ténganle miedo, dejen de trabajar, háganos caso a nosotros, porque todos los medios tienen un gran disciplinador de los gobiernos que se llama pauta oficial, porque si no, no son rentables. Entonces, ¿ustedes creen que va a haber un nuevo orden mundial? ¿Un gran hermano o algo por el estilo? El gran hermano de Orwell en 1984, de que va a haber un solo gobierno mundial que nos va a decir a todos qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacer y demás. Yo no creo. Tengo mis serias dudas. ¿Por qué? ¿Por qué va a cambiar el orden que tenemos ahora? Si los que ganaron y tienen mucho dinero y dicen que ellos van a, todo el mundo con sus conspiraciones dice que ellos van a ser los que van a gobernar el nuevo orden mundial, no. ¿Por qué van a cambiar si con este orden tal como está han conseguido sus fortunas? Entonces pregunto yo, ¿qué nuevo orden mundial va a haber? Yo creo que el nuevo orden mundial que va a haber va a ser un totalitarismo, lo vamos a ver más adelante, un refuerzo del orden que hay actualmente. Porque el verdadero orden mundial, la verdadera amenaza mundial, no es ese orden mundial de los señores que tienen mucha plata y que van a dirigir y van a decir, ¿por qué va a cambiar, por ejemplo, uno que siempre se los indica, Bill Gates? ¿Por qué va a cambiar? Si le está yendo muy bien. No creo que le vaya mal a un tipo que se compró un yate que le van a entregar dentro de 4 años, es tan grande que es, que costó 650 millones de dólares. ¿Para qué va a querer cambiar el orden mundial? Razonando. Sí voy a querer que el nuevo orden mundial que nos maquinemos
sea el mismo orden mundial que tenemos, pero con más control. ¿Por qué? Porque ustedes los chicos, nosotros los que andamos entre los 50 y los 60, algunos sí tuvimos la suerte de poder aprender el tema de la virtualidad cuando empezó prácticamente allá por el 95, 96, que llegó acá a la Argentina, y nos manejamos, nos mantenemos, pero la mayoría no. Y no todos viven en la burbuja que vivimos nosotros, no todos tienen internet en la casa, no todos tienen computadora. Y ojo, no todos comen todos los días, no todos tienen luz, ¿sí? Pero ustedes los chicos ya nacieron con internet, con tecnología, con esto, con el otro. Y ustedes son el coronavirus de esa gente que quiere que todo se mantenga como ahora. Ustedes son el coronavirus de ellos. Y ese miedo, meter miedo, el gobierno del miedo, reforzar que el Estado es lo mejor porque si no, no funciona nada. ¿Qué es lo que hay? Es lo que, ellos son los que están con miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo. Porque, por ejemplo, ¿cuántas transacciones con las billeteras virtuales se hacen por día? Y ese dinero, hasta que no lo saquemos al mercado, siempre que lo hagamos circular dentro de la virtualidad, ellos no nos pueden cobrar impuestos. Los estamos desfinanciando. ¿Sí? Nuestro esfuerzo sigue siendo nuestro. Nuestra riqueza la disponemos como queremos. Y eso no quita que podamos ser solidarios con otros. Pero porque queremos ser solidarios. No porque nos obligue alguien a supuestamente a ser solidario. Entonces, el nuevo orden va a traer mayor presencia de los estados, van a querer capitalizar un poco de que ellos nos salvaron, pero en realidad no es que va a ser un nuevo orden, es este orden con más presión, con más intento de dominar al individuo, porque el individuo con su razonamiento, con la ciencia, ha generado un mundo paralelo, virtual, donde no puede ser controlado. Y ese es el peor terror que tienen los estados, que no puedan controlar a los individuos. Porque hay una cosa, la sociedad, los estados en realidad, necesitan validarse por el reconocimiento social. ¿Sí? No, si la sociedad no les responde, no hay estado. Pero sin embargo, la sociedad no necesita el Estado para existir. Puede, como bien muestra Bitcoin, como bien muestra Mercado Libre como comercio, como bien muestra Amazon, la sociedad genera nuevas formas de organizarse que no necesita de la figura del Estado. Y el Estado se convierte en alguien perimido, es una institución perimida y anacrónica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con el Estado? Ahora más adelante vamos a conversar del comportamiento político, porque también los partidos políticos tienen mucho que ver en esto. O sea, nuevo orden va a ser mayor presión de los estados sobre los individuos, nada más, y un incremento de la fuga de los individuos del poder, del control del Estado. No hay nada de eso del gran hermano que va a estar mirando todo. Ya tenemos el gran hermano, se llama FIP, por ejemplo. O ya tenemos el gran hermano, se llama Sabrina Frederick, que quiere hacer ciberpatrullaje. Y es tan idiota que si uno tiene una red protegida o tiene encriptada su red, ¿qué va a encontrar? ¿Qué estamos haciendo?
se viene un momento, al principio nos va a costar movernos, pero el momento que se viene es un momento de desesperación de los estados. ¿Sí? Hay otro tema en particular que viene, bueno, para terminar este punto, antes de pasar al otro tema, el miedo va a ser la herramienta permanente del Estado para someter a los individuos y a la sociedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Generalmente las personas con más edad y que no conocen de estos sistemas tecnológicos tienen miedo, tienen miedo. Pero a medida que por una evolución biológica vayan desapareciendo, van a ir quedando los chicos que ya nacieron con esto incorporado. Y eso yo creo que va a ser uno de los motivos del fin del Estado como lo conocemos hoy. Porque hoy nosotros, gracias a esa tecnología, tenemos mucho más control sobre nuestras vidas de lo que creíamos que íbamos a tener por lo menos 10 o 20 años atrás. Estos cambios, un tercer punto es, ¿qué pasó con la pandemia? Se aceleraron estos cambios y la brecha tecnológica se va haciendo más grande. Y ahí hay dos puntos que son fundamentales para ver qué países van a avanzar y cuáles van a estancarse, que es como retroceder, porque se agranda esa brecha tecnológica. La educación y los procesos. ¿Sí? Si nosotros seguimos, vamos por la educación, que acá hay una amiga que está en una fundación que trabaja sobre nuevos paradigmas de educación, pese a todo el control que todavía el Estado tiene sobre la educación. ¿Qué nos hizo esta pandemia? Ver que los chicos se pueden educar en casa y no es necesario mandarles a algún lugar determinado o no. Nos hizo entender también que nosotros, ya educados, podemos trabajar sin necesidad de tener un trabajo formal, no según nuestro título, sino según nuestras habilidades que podamos demostrar. Y eso es un gran avance, es como haber ido por primera vez a la luna. A ver, ¿cómo les puedo decir? Estamos rompiendo un paradigma de que si no tenés título o nadie te avala de que vos estudiaste tal o cual cosa, nadie te va a contratar para trabajar. Porque las mismas empresas empiezan a ver que a veces vienen con títulos, máster, doctorados y todo, y son unos perfectos inútiles que hacen perder tiempo y plata. ¿Sí? Y cuando en las empresas decimos plata, estamos hablando de algo mucho más profundo que el hecho del dinero que ingresa por, por la venta de los productos que han. La mayoría de la financiación de una empresa grande es la bolsa. Y la bolsa, ¿qué se invierten ahí? Los ahorros, la riqueza y el esfuerzo de gente que confía en esa empresa. Y yo no puedo darme el lujo de tener un estúpido que haga mal las cosas y gaste el dinero o malgaste el dinero o la riqueza de alguna persona que confió en mi empresa, que capaz le llevó el ahorro de toda su vida. Entonces, la educación va a cambiar. Y ahí hay otro dolor de cabeza para el Estado. Ya no va a poder tener currícula única y sacar cabecitas cúbicas cortadas a medida del que está en el gobierno. No, es un cambio que venía ya.
ya se venía dando, y hay países donde ya está eso incluido. Pero esta pandemia, cuando esto termine, más de un colegio debe estar pensando, che, ¿y por qué no seguimos educando así? Aunque sea con la currícula que nos mandan. Los chicos ahorran dinero en transporte, con los padres contentos, ahorran tiempo de tener que llevarle, bajan los costos de educación con el tema de no tener grandes edificios para tener un montón de chicos ahí todos metidos y todos juntos. Me pueden decir, sí, pero nos socializan. Sí, es cierto, nos socializan de la manera que nosotros entendemos socializar hasta ahora. Pero con el avance tecnológico, hoy los chicos, más que socializar en la escuela, más que socializar en el parque, socializan con todos los juegos en red que hay por acá. Está cambiando el mundo, para bien. Está tomando más valor el, el manejo que uno haga de sus propias habilidades y de su propio aprendizaje, y no el aprendizaje que te quieren imponer. Eso se aceleró, y cuando vuelva la nueva normalidad, que no va a tener nada de nueva, salvo que por un tiempo va a mandar asustado con barbijo y todo, y después cuando saco el barbijo tengo que andar tomando antialérgico como loco porque me mata, ¿sí? Entonces, no va a haber mucho cambio en ese sentido. Va a haber mucho cambio en cómo vamos a interpretar cada proceso para lograr las mismas cosas, ¿sí? Entonces, eso va a ser algo, es una de las cosas que más hay que tener en cuenta en el tema de la educación. Los procesos también cambian. Los procesos ya han cambiado directamente. Nos estamos dando cuenta que no es necesaria tener fábricas llenas de personas, y ahí en los procesos las máquinas no se enferman, las máquinas no hay que pagarle horas extras, las máquinas no hay que pagarle bonus por resultados, y principalmente, que ese es uno de los grandes problemas del costo argentino, ¿por qué somos tan poco competitivos en el mundo? Por ese costo adicional que tenemos de tantas cosas que hay dando vuelta por ahí. Desaparecen los sindicatos, las máquinas no tienen sindicatos. Y ahí quiero verle a los políticos. Y acá hay muchos chicos que están en partidos políticos, están aprendiendo a hacer las cosas de forma diferente, y me gusta que así lo hagan. Porque justamente porque dejaron de participar, los partidos se quedaron sin carga ideológica. Vos antes sabías que el radical iba a votar de tal o cual manera, el peronista de tal o cual manera, el MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, de tal o cual manera. Hoy no sabés. Hoy tenés un partido liberal de corriente que fue con Fabián Río, después fue con Valdés, anteriormente había ido con Camao Espínola, y vos no sabés para dónde van, ni qué es lo que van a hacer. Y en esos procesos que van a cambiar, están también el cambio de los procesos políticos. Esto nos va a llevar a tener que consensuar más. La información va a estar mucho más controlada, en el sentido de que va a tener accesibilidad cualquiera que quiera esa información, porque la tecnología otra vez vuelve a permitirnos conseguir estas cosas, ¿sí? Entonces, eh, pero sí tenemos una cosa mala en este punto en particular, que es, ¿y qué hacemos con la gente? Volvemos a lo mismo, Argentina.
¿Qué hacemos con la gente que no va a poder, porque la cabeza no le da, comprender esta nueva tecnología? ¿Qué hacemos con la gente que hoy ya no tiene acceso a esta tecnología, aunque la cabeza le dé, porque el empobrecimiento no le permite tener? ¿Cómo vamos a hacer? Estamos viendo de a poco que este mundo post pandemia que nos pintan como que va a ser totalmente diferente, no va a ser totalmente diferente, va a ser un mundo de transición a una nueva realidad tecnológica, como pudo haber sido en su momento la revolución industrial, como pudo ser la aparición de las máquinas de vapor eh, para trabajar el campo, como fue la aparición del petróleo. Todos decían, como una máquina que lleva un poco de fuego y calienta vapor le va a ganar a un caballo, porque el caballo era lo que conocíamos. Bueno, le ganó y mal, lejos. Y ahí viene otro punto que a mí me parece importante en los desafíos del mundo post-pandemia, que más o menos lo hablamos en esto, el comportamiento político. Acá va a haber no es para asustarse, pero va a ser molesto. Lo estamos viendo en Argentina, va a haber un avance de los totalitarismos. Los estados van a tender a ser totalitarios porque lo que realmente está ocurriendo con esta pandemia es que ha desnudado que el avance tecnológico y la aplicación del avance tecnológico por medio de no solo empresas, sino de los individuos en general, han desnudado a los gobiernos, han desnudado su inutilidad, han desnudado su corrupción, han desnudado que los individuos estamos dando soluciones a, a este momento tan particular y los gobiernos lo único que hacen es meter miedo. Y eso es clásico de los totalitarismos. Y para cuando vean que la gente se va a querer seguir manejando de esta manera que aprendió ahora en un curso acelerado de 2 o 3 meses, su totalitarismo va a avanzar y vamos a empezar a tener problemas de decisiones. Van a empezar las expropiaciones de empresas, como lo que pasó con Vicentín, que por ahora está parado. Van a aparecer y ahí sí que le quiero ver a los políticos, van a aparecer eh, la predominancia del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial. Van a decidir ellos. O sea, ¿qué tiene de característica el totalitarismo? El líder fuerte, omnipotente, todopoderoso. Y eso no admite de que haya una división de poderes. No admite de que se pueda discutir, que se pueda debatir. Vamos a volver a la escribanía del Congreso. O peor todavía, la sala de jueguitos virtuales del Congreso, donde están todos los senadores y diputados en una pantalla de televisión uno cada uno. Y no se pueden hacer consensos. Las viejas reuniones que había, que cuando se trababa algo en el Congreso, se llamaba un cuarto intermedio y de ahí iban y arreglaban. O sea, va a haber un avance totalitario con el tema del líder fuerte. Que eso también en Argentina vamos a tener un problema serio porque Alberto se quiere manejar como un líder fuerte, mostrar como un líder fuerte, que envalentonado porque con el tema de la pandemia al principio le dio unas mediciones bastante extraordinarias de popularidad, pero la porota no va a querer ceder un muy buen capital que tiene todavía de político, que es casi un 30% del padrón.
Entonces ahí vamos a tener un conflicto que no estoy muy de acuerdo con la gente que dice que vamos para Venezuela, pues simplemente porque quisieron ir sobre una empresa. Pero yo veo un conflicto más tipo 70, la iglesia metida en el medio, los gordos, los sindicalistas que no van a querer ceder su poder, la cámpora siendo los montoneros y un ejecutivo debilitado, como llegó a ser el de Isabelita en su momento, y que ahora va a ser debilitado por la pelea entre dos figuras que tienen un cierto poder dentro de la alianza gobernante, pero que no van a, ni uno logra, como voy a decir, ninguno logra tener predominancia sobre el otro. Eso va a pasar en todos los países y eso nos va a llevar también a enfrentarnos con un recrudecimiento de los nacionalismos en contra del, de la globalización que tanto ayuda trajo y tanto progreso trajo, especialmente a los países emergentes y pobres que han logrado subir y mucho. Y lo más feo que se ve es que van a aparecer totalitarismos tanto de derecha como de izquierda. Y no sé cuál es peor. Eso es una cosa que hay que seguirla, hay que mirarla y va a ser un desafío realmente para los políticos y los moderados, especialmente. Ustedes en la coalición cívica se pueden considerar políticos moderados, centro un tantito para la izquierda, pero moderados al fin, y van a ser los árbitros de que ninguno de estos dos extremos, que siempre los extremos son malísimos, logra tener una preponderancia tal que nos someta. Va a haber que tener mucho consenso, vamos a tener que conversar mucho, vamos a tener que proponer mucho entre nosotros y a veces para evitar que alguno de estos extremos logre un poder, algo que nos haga mal, vamos a tener que comernos muchos sapos, pero vamos a tener que decir, señores, es por el bien de todos, ceder algunos de nuestros, ¿cómo es que le dicen los políticos? Nuestras banderas, como dicen. Habrá que ceder algunas banderas, pero para proteger lo que realmente nos importa a todos, que es la república. Sin república no vamos a ningún lado. Y ahí viene un punto interesante. Como yo les dije hoy, el, el Estado depende de la sociedad para poder sobrevivir. Si la sociedad no le responde o no hay sociedad, no hay Estado. Pero sin embargo, la sociedad no depende del Estado para sobrevivir. Puede encontrar muchas formas de armar, de relacionarse entre los individuos que excluyan la posibilidad del Estado. Entonces el Estado en sí, como conocemos hoy, se va a encontrar en una, y ahí caen todos, los ciudadanos, los partidos políticos, las instituciones, o cambian o desaparecen. Así es fácil. Ese es un desafío impresionante que vamos a tener, porque ahí caemos todos, ¿sí? Para que lograr un Estado que realmente esté para servir a la sociedad. No lo que estamos teniendo hoy, que es un Estado que se sirve de la sociedad. Esos avances tecnológicos que aceleró la emergencia sanitaria esta, le han demostrado a mucha gente que inclusive pensaba que sin el Estado no podía existir algo, que sí, se puede. Y que hay otro lugar donde vivir sin irse de Argentina. Se puede vivir en la nube.
Y no quiere decir que uno sea un despistado, como cuando las abuelas te decían, vos vivís siempre en la nube. Y sí, hoy vivimos en la nube, pero por una cuestión de supervivencia. Y esta pandemia apretó eso. La economía no puede estar más al servicio del gobierno. El gobierno tiene que estar al servicio de la economía que ayude a que cada uno de nosotros haga lo que, para lo que vino a esta tierra, ser feliz, para que cada uno tenga lo suficiente y necesario para tener una buena vida, no para ser un rehén, usar la economía para ser un rehén que le genere votos a los que actualmente están en el gobierno. Y cuando digo actualmente están en el gobierno, no digo eh, Fernández, Macri, quien sea, sino que se ha armado una casta tal que impide que otro llegue a ingresar a ese lugar. Y por lo tanto las ideas son repetitivas, viejas, anacrónicas, cuando el mundo está cambiando y nos estamos quedando atrás. Por eso el Estado tiene que cambiar o desaparecer, o va a desaparecer. Tiene que pensar que si quiere seguir siendo Estado, ¿sí?, y ser el que decida las políticas públicas, los servicios tienen que estar orientados hacia la gente. Y la gente tiene que entender que no es obligatorio ni es necesario someterse al Estado. Porque yo me pregunto, por ahí Héctor, Héctor Montiel, que anda mucho por el interior y demás, mi hermano, eh, ¿qué le da el Estado a ese que tiene una suerte de chacra, unas 5 hectáreas y tiene 2 o 3 vacas, 4 chanchos, y el tipo vive feliz y tranquilo? ¿Qué le da el Estado a esa persona? Nada. A veces no pueden tener heladera porque la electricidad es un cable unifilar, un cable San Martín nada más que sirve para prender un foco a la noche y no puede tener heladera. Entonces, esta pandemia, lo que se viene en el mundo, hay cosas que son negativas, vamos a tener que pelear con los totalitarismos, vamos a tener que pelear con esa presión que nos van a querer meter para que nada cambie. El nuevo orden es cambiemos para que nada cambie. No hay nada nuevo. Los individuos somos los que desarrollamos la riqueza, somos los que tenemos las ideas. Y el Estado se aprovecha de eso. Se aprovecha porque lamentablemente tiene tres monopolios que son fundamentales. Uno que es el que justifica que es un Estado, que es el monopolio de la fuerza. O sea, obedeceme o te garroteo. El segundo, que es tan peligroso o más que ese, el monopolio legal, porque ellos son los que dicen cuáles son las leyes. Bajo el verso que dicen, gobiernan a través de sus representantes. No, los partidos políticos gobiernan a través de sus representantes, no la sociedad, no los individuos. Eso cambió con la Constitución del 94. Porque cuando había colegio electoral, Corrientes tenía 7 electores. Entonces, valíamos algo. Había que destrabar en el colegio electoral había que destrabar la votación y venían rápido y te decían, yo te ofrezco tal cosa para Corrientes, yo te ofrezco tal otra, y teníamos algo. Hoy no somos nada. Imagínense que sumando Chaco, Misiones, los habilitados para votar de Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes, no llegamos a todos los que votan en La Matanza, que está a 15 minutos en helicóptero de la Casa de Gobierno. ¿En dónde van a invertir? ¿En Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones o en La Matanza? Entonces,
tenemos que pensar que el gobierno tiene que estar al servicio de los individuos, no los individuos ser siervos de ellos. Y también tenemos que exigir, y esta pandemia nos dio el momento para hacerlo, que los presupuestos sean mejor hechos. Primero, que no lo hacen. Segundo, que si lo hacen, después con la reasignación de partida nos dejan a todos caídos. Pero, ¿por qué tuvimos este problema? Porque no se invirtió en salud. Argentina tiene 1,1 cama de crítica por cada 1000 habitantes. ¿Y dónde está la plata de salud? Tiene que venir este problema para que de golpe salgan a comprar como locos respiradores, a poner camas, a organizar hospitales de campaña. Ese es el problema. Y para terminar un poquito con esto ya y ir a las preguntas, les tiro un dato. ¿Por qué soy tan descreído? Primero porque soy rebelde sin causa. Yo soy anarcoindividualista y quiero dirigir mi vida. Como dice Freddy Kaufman, el, el creador de LinkedIn, que es un coach espectacular, yo quiero dar el rugido del tigre. No quiero ser un proyecto humano. Quiero ser un humano. Y para eso tengo que decir que soy el único e indispensable responsable de mi vida. No quiero que otro me diga qué tengo que hacer. Y no quiero ser una carga para otro. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente puedo decir, no quiero trabajar, dame un plan. Pero esa plata está viniendo de alguien que capaz tampoco tenga mucho dinero con los impuestos, le sacan. Yo tengo que valerme por mí mismo y cuando yo estoy asegurado, tengo que hacer, sí, lo que cualquier persona de bien haría, con lo que queda, el excedente, el tzedaka de los hebreos, decir, señores, ¿quién necesita ayuda? Pero yo no tengo que ser una carga para otro. Y este coronavirus nos demostró muchas cosas y vamos a seguir descubriendo otras, pero pienso y espero que ustedes analicen estas cosas, que lo principal es que podemos valernos por nosotros mismos. Nadie nos dio ayuda, nos mandaron a nuestra casa y nosotros tuvimos que arreglarnos como pudimos, con incertidumbres, con nuevas enfermedades que se nos fueron dando, con angustias, pero fuimos nosotros los que pasamos esto, fuimos nosotros los que no pudimos salir y quizás ese desafío, ese es el mayor desafío del mundo post pandemia. Me resisto a llamarle pandemia porque no, más de una emergencia sanitaria no fue. Seguir creyendo en nosotros, ese es el mayor desafío. Seguir creyendo que como salimos de esta solos, cada uno por su propio esfuerzo, podemos seguir saliendo adelante en otras circunstancias, quizás no tan graves, quizás más graves, pero confiar en nosotros y decidir de que nosotros somos los que vamos a manejar en este mundo que se viene nuestra propia vida. No vamos a esperar que alguien decida qué es lo que tenemos que hacer. Un dato chiquitito. ¿Saben cuántas personas necesitaron eh, asistencia crítica con pulmotores y demás el año pasado, el 2019?
550.000 personas en todo el mundo. Neumonías graves. Ese tipo de personas son el 5% de los infectados de coronavirus, los que necesitan asistencia grave. Si el año pasado atendimos 5.550.000 personas y no hubo cuarentena, no hubo nada, se atendieron todas las neumonías en el mundo, quiere decir que tendríamos que tener infectados, y eso es el 5%, alrededor de más o menos 11 millones de personas y un poquito más para que colapse el sistema. Todavía no llegamos a eso. Ahora bien, preguntémonos, la emergencia existió, pero lo que se hizo, ¿por qué se hizo? Ese es el desafío individual de cada uno, sentarse a revisar, mirar y decidir si quiere seguir dependiendo de estos gobiernos o quiere ser responsable de su propia vida. Quedo a disposición para las preguntas, si alguien tiene alguna para hacer. Héctor, Sí, hola, ¿tengo audio? ¿Sí se escucha? Buenas noches, ¿cómo estás, Enrique? muy Buenas bien, noches a Héctor. todos. ¿Cómo está mi hermano? Enrique, primero preguntarte si no crees, así como, bueno, dijiste que sos un rebelde sin causa, un anarquista, yo te conozco bastante, y cada vez que conversamos resultan cortas las charlas porque se aprende mucho de vos, que sos una persona que la verdad que sabe muchísimo. Preguntarte si no crees que puede ser posible que el liberalismo o el libertarismo tenga que meterse en la arena política como para hacerle frente a este autoritarismo que se va a querer imponer en los próximos meses o en los próximos años, teniendo en cuenta que no fue tanta la concentración de poder que acumuló Fernández ni tampoco Cristina, por el hecho de que ya tuvo una oportunidad Cristina en su momento, que fue cuando arrasó en las elecciones, y en este caso no se dio lo mismo. No sé si estás de acuerdo en que crees que el liberalismo tiene que meterse en como un gran frente opositor, capaz, no sé, aglutinándose con algún sector de la derecha o algún otro El, partido. entiendo tu pregunta, se está trabajando en eso, pero lo que yo creo es que acá no es tanto el problema de tal partido o cual partido, liberalismo, no liberalismo. Acá es, ¿queremos ser libres y respetar nuestra constitución o queremos saltearnos todos los controles habidos y por haber y hacer lo que querramos? Que es lo que está pasando ahora. Sí, el liberalismo está trabajando en eso, estamos hablando, también somos más jodidos porque somos más personalistas, que no puede haber gente más personalista. Estamos todos de acuerdo de que hay que hacer el frente hasta que le dicen, pero hay un lugar para un candidato, ahí nos peleamos todos queremos el lugar de ese. Parece el peronismo en corriente. Pero más allá de la broma para distender, se ha llegado a un punto que se está entendiendo que no es solo el liberalismo el que puede hacer eso, sino que por eso tenemos charlas desde que el club se creó con la coalición cívica, con distintos partidos que tenemos puntos en común y que el principal punto en común que tenemos y que tenemos que defender a muerte es la república. Eh, Tenemos la suerte que la próxima elección, la del año que viene, si es que no seguimos encerrados por el coronavirus, va a ser una elección de medio término. Y la necesidad, nadie está en condiciones hoy por hoy, ni
si no es Juntos por el Cambio o si no es los kirchneristas y peronistas juntos, de conseguir una presidencia. Pero lo que hay que entender es que lo que tenemos que cambiar de entrada, porque es lo que ha trabado el crecimiento de este país y el desarrollo político correcto, es el Congreso. Nosotros tendremos que concentrarnos, lamentablemente, en la mejor elección que tuvo el liberalismo, sacó 7%. Para conseguir un presidente no alcanza, pero sí tranquilamente son 15 legisladores nacionales. Y eso, en una cosa tan polarizada, a veces 15 depende de que gane uno u otro. Entonces, ¿quién me acepta lo que yo quiero poner? Yo puedo modificar proyectos. Lilita Carrió, cuando empezó con su partido político, esa fue su estrategia. Esa fue su estrategia. Sabía que no llegaba para nada a una presidencia, pero impuso una cantidad de legisladores tal que era la que definía la pelea entre los grandes. Y entonces, vos modificando pequeñas cosas, no te olvides que esto viene de más de 80 años, el problema que estamos teniendo, y modificando pequeñas cosas, todos los días modificando pequeñas cosas, vas a ir cambiando esta realidad. Porque el problema está, mejor dicho, la solución está en trabarle las leyes tal como ellos quieren que vayan. Que no sea una escribanía el Congreso. A mí me tengo tanto odio al día de hoy, todavía se me atraganta acá cuando recuerdo cuando dijo la tipa que cuando estaba Vudú ahí, esto es una escribanía para nosotros. Y era una escribanía. Llegaba, ponían los papeles así, levantaban toda la mano, está aprobado. Che, pero vamos a leer. No, no, que vamos a leer. Está aprobado. Así es el tema. Entonces, tenemos que tener conciencia de cómo recuperar la República, nuestra querida República Argentina, de que se vayan normalizando las instituciones y no pensar tanto en las presidencias. Además, yo creo que acá me salgo un poco del consenso, que estoy acá en un partido donde tengo muchos amigos, pero yo creo que un liberal nunca puede ser presidente. No porque le falte capacidad, porque por principio un liberal no quiere dominar a nadie y ser presidente implica dominar a la gente. Entonces, un liberal está para pensar qué es lo mejor para todos, para que todos tengan libertad. ¿Y dónde está eso? En las leyes, en el Congreso. Y volver a entender que las leyes, por definición, son la defensa colectiva de los derechos individuales de los ciudadanos. Y no como se utiliza ahora, como el elemento que el gobierno usa para coaccionar a los ciudadanos. Entonces, vamos por partes. Recuperemos el Congreso, recuperemos el lugar donde podemos empezar a influir y desde donde se llame Fernández Cristina, Fernández Alberto, Macri, Carrió, Esper o el que sea, podamos controlarlo para que no se vuelva en un dictador totalitario. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer y ese es el trabajo que tenemos que enfocar. Y inclusive más, tanto con la polarización que hay, todos los partidos que tenemos poca participación, tenemos que juntarnos en un frente nacional y tratar de recuperar el Congreso. Enrique, ahí hay un chico, Lucas Sánchez, que te quería hacer una consulta. Sí, ¿cómo Lucas, no? ¿está por ahí? Sí, buenas tardes, Enrique. Un Hola, gusto. Lucas, ¿cómo estás? Bien, Enrique, un gusto escucharte como siempre. Quería Gracias. preguntarte tu mirada sobre si
¿Pensás que el Estado en este momento, después de la pandemia, va a tener más excusas para sacar dinero de los contribuyentes mediante los impuestos? ¿Cómo ves eso? ¿Va a haber más excusas para sacar? O sea, vamos a decir, bueno, tenemos que mejorar la salud porque por el tema del coronavirus. ¿O crees que yo creo que este es un momento en el que va a haber un cambio, para bien o para mal, para mejor o para peor? ¿Pensás que puede ser hacia ese lado o se puede tornar un poco hacia el lado que nos gusta más a nosotros? No va a ser para nuestro lado. O sea, no va a haber baja de gasto público, no va a haber búsqueda de equilibrio fiscal, nada de eso, olvídate. Estamos en un momento en que yo fui el salvador de ustedes, yo puedo hacer lo que quiero. Me tienen que dejar hacer porque tuve muchos gastos. ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, y yo creo que es un fenómeno mundial. Eh, Lamentablemente van a ampliar la base monetaria, se va a emitir más, lo cual no va a ir acompañando la inflación que eso va a generar en todo el mundo. Pero hoy por hoy todo el mundo está inmerso ya en una burbuja de deuda ficticia que equivale a 3 veces la base monetaria real. La base monetaria generada con producción, con trabajo, con demás. ¿Y en dónde se generan eso? En la refinanciación de la refinanciación de la refinanciación de los créditos otorgados entre países o de empresas a empresas. Porque ese interés que te cobran, por ejemplo, ahora van a refinanciar la deuda de los bonos con los bonistas, pero el bonista va a querer un interés por eso, pero ese interés no está respaldado, ni Argentina está en capacidad de respaldar con nueva producción. Entonces eso es un dinero burbuja, un dinero que está ahí, pero nadie lo respalda. Y ese es el camino que están encarando casi todos los países, lo que ahora que todos se asustaron que el Banco Central Europeo autorizó a los países a estatizar, dijeron acá, pero es a intervenir en empresas financiándoles, dándole financiación, cosa que está prohibida por la Carta Constitutiva de la Unión Europea, porque ¿qué es lo que van a hacer? Van a emitir un montón de guita, todos. Tienen la justificación, gastamos mucho por el coronavirus, ¿sí? Pero esa guita, perdón el lenguaje medio lunfardo, esa plata, ese dinero, va a ir a ocupar ese lugar vacío que existe, que es ese dinero que se refinanció y se refinanció y se refinanció. Entonces, ahí hay huecos. Pongo un billete. Ese billete está emitido. No tiene respaldo, pero tampoco va a generar inflación porque es algo que ya está contabilizado como interés a cobrar. Entonces, ese es el negocio que van a hacer todos los gobiernos en todo el mundo. Y se va a triplicar la base monetaria mundial, lo cual nos lleva a un peligro cierto de que si esa base, esa emisión no se respalda con producción pronto, vamos a tener una burbuja inflacionaria a nivel mundial con restricción de créditos y una posibilidad de que explote en una gran recesión mundial esa emisión que están haciendo. Lamentablemente la situación es así, es el momento justo para todos los estados, para todos los gobiernos, de solucionar provisoriamente toda esa falsa expectativa de que va a entrar un dinero por interés. El único país en el mundo, ¿por qué el dólar es tan requerido? Estados Unidos tiene 3 veces su base monetaria
de déficit. 3 veces, ¿eh? 3 veces. Pero ¿por qué todo el mundo quiere dólares? Porque Estados Unidos, con la Fed, lo que hace es, cuando necesita, emite por anticipado títulos, dólares o lo que sea. Pero emite hasta una cierta cantidad que en un tiempo razonable, la producción del país ya respaldó eso. Emite antes de producir, pero lo respalda. Entonces, no tiene inflación. Generalmente, uno trata de emitir cuando ha producido algo y para que no haya deflación, se emite la misma cantidad del valor y se mantiene equilibrado producción, dinero. Estados Unidos se puede dar lujo por su capacidad productiva de emitir primero y antes de que llegue de vuelta el dinero, el giro del dinero que se llama, hasta que recupere el Banco Central por sería el nuestro, que es la velocidad con que la gente gasta ese dinero, él ya tiene la producción que respaldó y ya puede volver a emitir lo mismo. Entonces, el dólar es una moneda de respaldo bastante buena, pero simplemente por eso. Emitir por emitir es inflación segura tarde o temprano. Bueno, se nos ¿Alguien extendió un más? poquito la charla, pero súper interesante. Podemos habilitar una última pregunta y después para ir cerrando, ¿te parece, Enrique? Yo tengo tiempo, no hay problema. Y me gusta hablar de esto. Sí, ya porque se va 1 hora y media y estuvo muy, muy interesante, la verdad. Mucha gente se sumó Viste que y se mantuvo el público todo tenía el miedo tiempo, de que así. vengan poco y estoy mirando el número de participantes y es parejito, 30, 33, ahí todo. Sí, siempre se mantuvo. Eso significa que hubo mucho interés de los participantes. Bueno, todos estaban poniendo que excelente. Estoy leyendo por acá. ¿Alguna Sí. pregunta más tienen? Eh, del tema que sea. Al parecer fue clarísimo. A ver. Hola. Acá hay una. A ver, se me Dice fue. Acá está. Víctor Gómez dice excelente charla. Jonathan, muy buena conferencia, excelente todo. Gracias Enrique, clarito como el agua. Yo quiero sacarle el miedo a ustedes en una sola cosa. Eh, porque al final acá vinimos a hablar del COVID y todo lo que nos viene. Yo creo que la misma Organización Mundial de la Salud ya empezó a darse, advirtió que en los próximos 6 meses después de que termine la pandemia, de que ellos decían que terminó la pandemia, van a morir por cuestión de hambre 23 millones de personas debido al parate económico que hubo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Muchos de esos países pobres de África o de Asia viven de los aportes que hace la FAO, que es tipo la OMS de alimentos de la ONU. Pero esos países tuvieron que parar su producción también, pararon su economía. Y hoy no van a poder aportar. Y si no aportan, la gente no come. Esos chiquitos que solemos ver, que son unos huesitos nada más, cabezones y con panza, con un pañal y unas panzas que le salen como un globo llenas de parásitos, esos chiquitos van a morir, ¿eh? Y eso, ¿cuál es la diferencia? Que el que se muere por COVID se ve y me va a quitar votos.
En cambio, el que se muere así, nadie se entera. El que se muere porque no tuvo un tratamiento durante la cuarentena o porque desarrolló una depresión tal que lo llevó al suicidio, eso no se cuenta. En cambio, sí se cuenta lo otro. Para darles un dato, por año, eh, los, los vuelos al África nunca se suspendieron. Los aviones van, vienen, no hubo cuarentena ni nada. Y sin embargo, por meningitis en África mueren 1.200.000 personas por año. Yo, para mí era un ídolo, lamentablemente se me cayó como ídolo el doctor Pedro Can, acá en Argentina. Porque hay que entender una cosa, atacó mucho, si bien es su mayor sueño húmedo, una pandemia y ser el que dirige cómo solucionarla, él tiene que entender que el cuerpo humano, sí, tiene, yo no te voy a dar un medicamento para el corazón, si te voy a hacer bolsa al hígado con eso. El cuerpo humano son partes que están interrelacionadas y que lo que le doy a uno le puede hacer mal a otra de las partes. Por eso se toma con cuidado, contraindicaciones y todo lo demás. El doctor Pedro Kahn tendría que entender que el cuerpo social es igual y que lo que yo hago por sanidad hizo bolsa a la autonomía y que eso no se puede hacer. No es que nosotros seamos los que queremos que se haga la economía, que salgan a trabajar. Más pusieron en evidencia de que únicamente tenemos que estar guardados porque si hubiese las camas que correspondieran, nos podrían atender a todos los que nos infectamos y sin embargo no pueden. O sea, no solucionamos un problema de salud, le solucionamos el problema a ellos. Y creo que lamentablemente se han hecho mal las cosas. No, nos guardaron a lo que menos posibilidades teníamos de contagiarnos. Recién se acordaron de los geriátricos en Capital Federal y Gran Buenos Aires cuando reventó el geriátrico donde estaba la madre de Charly García. Eh, eh, no se acordaron de la gente de las villas cuando una de las primeras condiciones que dijeron que había, que era el hacinamiento, el contacto y demás. Entonces, a mí se me cayó un ídolo, la verdad, porque encima se defiende atacando. Yo creo que Pedro Can no puede ignorar, él escribió un libro en el 2007 que se llamaba HIV, un enfoque integral. El enfoque de toda cuestión social tiene que ser integral. No se puede eliminar todas las variables y atacar una sola, porque vamos a terminar mal. Y así parece que se olvidó lo que decía en su libro, que hay que dar un ataque integral a una enfermedad como esta. Y tampoco creo que ignore, porque él él encontró el método que hoy por hoy convirtió al SIDA en una enfermedad crónica y no en una condena a muerte. Y no creo que ignore que casi 1.000.000, entre 1.100.000 y 1.300.000 personas mueren por SIDA por año desde hace 30 años. Y a nadie nos dijeron, no, che, no va a haber más relaciones, o no, che, váyanse y métanse todos en la casa. La única explicación que a mí me queda es que el 50% de los aportes que mantienen la Fundación Huésped, que es de lo que vive Can, vienen de instituciones, sean hospitales, laboratorios o institutos estatales.
Entonces creo que es fácil conseguir ese tipo de recursos, armar un buen instituto que hizo mucho, mucho, porque fue uno de los que más ayudó a desmitificar eso de que el que tenía SIDA era como en la antigüedad el que tenía lepra, pero le pasó lo mismo que a Juan Carr cuando tuvo que salir a decir el hambre cero está a la vuelta de la esquina, porque la plata para la fundación de Juan Carr se la daba a Cristina Kirchner. Y a la semana siguiente empezaron a morirse como moscas los wichis en Salta. Ahí sí había comida cero, no hambre cero. Lamentablemente esas relaciones tan ambiguas, en algún momento hay que pagar el costo de eso. Eh, Lamentablemente el doctor Kam pasó a ser el doctor Chanta para mí, una opinión personal mía, y lamento que haya quemado tanto su prestigio como lo ha hecho. ¿Alguna preguntita más? Súper claro, yo creo que podríamos resaltar, anoté un par de frases interesantísimas que creo que podríamos dejar como reflexión de la charla. La sociedad no depende del Estado para sobrevivir, me parece una muy importante. Creo que, bueno, estamos muy acostumbrados a que eso suceda, pero tenemos que revertir esta situación. Todos somos agentes de cambio, así que podemos revertirla, claramente. Y que el Estado tiene que servir a la sociedad, digamos, no viceversa. Y bueno, me parece que esas frases son sumamente importantes para culminar esta charla y bueno, darte las gracias sobre todo por Gracias a usted. esta presentación. Muchas gracias a los participantes que estuvieron todas las 2 horas casi que llevamos y nos alegra mucho desde el espacio de la coalición cívica. Venimos haciendo estas charlas sumamente excelentes, nos parecen muy buenas cuando la gente también participa y pierde el miedo un poco de, de las preguntas. Y bueno, los invitamos a todos también el 16 de junio, va a haber una charla de diputados, va a estar Carmen Poledo, diputada nacional, Marcela Campagnoli, va a moderar Ingrid Jeter y Hugo Calvano también. Así que están todos más que invitados a participar. Una charla de superpoderes, autoritarismo, avasallamiento del sector privado y cómo sería la Argentina post pandemia. Bueno, más que nada, un placer, Enrique. Gracias a Muchas usted. gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.